Hola amigos, buenas tardes. Les saluda su amiga Elizabeth Madrid. Seguimos aquí en Casa Guadalupana, aquí en Detroit, Michigan. Ahora me encuentro con Evelyn Nájera Durán, presidenta de la Casa Guadalupana Corporation, la entidad sin fines de lucro que opera este centro educativo comunitario. Y ahora, ¿verdad? Estamos aquí. Gracias por recibirnos, Evelyn, por prestarnos las instalaciones. Y mi pregunta es, antes de conocer Michigan Alliance for Families, ¿qué era lo más difícil para usted como mamá, papá, con un niño con una capacidad diferente? Niña, ¿verdad? Es una princesa. Sí, Sofía. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a Hombro a Hombro. Gracias. Aquí ustedes siempre las puertas de Casa Guadalupana van a estar abiertas. Gracias. Y bueno, pues antes de yo saber que mi hija era autista, que tiene ese superpoder, yo decía, pues como que todavía no habla, pero al ratito va a hablar y como solo convive conmigo y con el papá, pues no hay más gente que le hable, no está yendo a una guardería. Entonces buscaba como muchas justificaciones para yo evadir que hubiera un problemita por ahí. Ok. ¿Sí fue de ese sentir, Evelyn? Sí. Ok. Entonces después voy al pediatra. Yo perdí la cita del 1 año y medio. Ajá. Porque mi hija estaba llevando como todo, ella empezó con lo de Early On, lo que han estado platicando, yo lo empecé en Nueva York, todo iba bien en Early On, está haciendo bien este mes, está haciendo lo otro, está comiendo, está sentada, está gateando, caminó, empezó a hablar a los 10 meses, todo. Entonces, justo cuando era el año 6 meses, pasaron muchas cosas en mi familia en México que yo viajaba mucho. Okay. Y entonces yo no podía darle como ese seguimiento hasta que ya cumplió los 2 años, fue que dije, pues ahora sí que tengo que llevarla porque es las vacunas y demás. Entonces ahí fue cuando el pediatra me dijo, yo estoy viendo unas cosas en la niña que yo creo que ella puede ser autista. Y ahí fue cuando, no, mijo, no, yo estaba como que no, esto no puede ser real. Okay. Me fui de la consulta y entonces ahí fue cuando empecé a buscar ayuda. Desafortunadamente yo todavía no conocía a Margarita. Ajá. Y estaba perdida completamente en este estado de saber qué podía hacer. Le traté de llamar a la chica que antes me apoyaba en Early On en Nueva York, pero como ya no pertenecía al programa, ya no recibía ese apoyo y aquí no conocía a nadie. Pasaron cosas cruciales. Sí, entonces evadí eso y al final lo que hice fue llevarme a mi hija a México y allá llevarlas con un especialista y todos me decían, no, la niña solo tiene un atraso en el lenguaje, pero ella no es autista. Perfecto. Pero si quieres una evaluación, sale muy cara y no tiene caso. Entonces, pero ¿usted cree que está bien? Y me decían, sí, está bien, solo dale terapias de lenguaje. Cuando ya vengo acá, de regreso, entra la niña a un Head Start, y entonces ahí es donde ya me dicen, su hija no está normal. ¿Sí? Ahí está. Ahí. Y entonces ya hacen una intervención, le hacen una evaluación, y ahí es donde me dicen, sí, su hija es autista, y entonces ahí fue que decidí aceptar que en el hospital, en Henry Ford, le hicieran una evaluación, por así decir, como ya médico, no por el lado educativo. Y bueno, Evelyn, ¿cómo te sentiste cuando buscabas ayuda, información para tu hija antes de llegar a Michigan Alliance for Families? Porque se dejó venir todo esto crucial. ¿Y qué pasó contigo? ¿Cómo te sentías? Es muy frustrante, me sentía completamente perdida, trataba de escuchar lo que quería oír. Sí, o sea, si mi mamá o mi familia me decía, no, al rato va a hablar bien, no, al rato, entonces yo decía, ok, ya, descanso. Pero en realidad, en el fondo de mí yo decía, es que no es normal. Ajá, sí, pero entonces llamaba a diferentes lugares para pedir terapia de lenguaje, dejaba mailbox, todo, trataba de hacer de todo y no encontraba. Hasta que conozco en un grupo de Facebook, hablan acerca de, oigan, tengo un hijo autista, ustedes saben de alguien que apoye aquí en Michigan, y entonces ponen los datos de Margarita. Okay. Y ahí fue cuando yo le llamé. Empieza todo el proceso. ¿Hubo algún momento en el que pensó, ahora sí entiendo lo que está pasando, me siento centrada, me siento... Bueno, pues hasta que conocí a Margarita. Empezó. Sí, Margarita. O sea, la verdad es que con Margarita yo sentí, no sé si a ella le pasó, pero yo sentí como si la conociera de años.
Y entonces Ay. platicaba con ella Sí. y era como estoy hablando con una amiga que sabe y es experta en el tema. Ella habla mi idioma y entonces no estoy con tecnicismos en inglés que no estoy entendiendo. Ay. Entonces, cuando ella ya me explicó toda su historia, me explicó cuál es el proceso, todo lo que tengo que hacer, ok, ya estás haciendo esto, palomita, ahora tienes que hacer esto otro. Entonces, es como que te van abriendo el camino, ¿no? Estás perdida y entonces te dicen, no, mira, te vas por esta puerta, no es por aquellas, tienes que hacer esto, tienes que hacer allá. Entonces, ahí fue donde para mí, pues es como una aliada, ¿no? En este camino que es difícil, que al final yo ya yo a mi hija yo la veo como, yo siempre le estoy diciendo, cuando la gente le pregunta su nombre y ella solo se queda seria o ella es, Sí. que la gente nota que ella es especial, entonces o no lo han notado, yo les digo, oh, lo que pasa es que Sofi, diles que tú tienes un superpoder, eres autista y que a veces te gusta decir tu nombre y a veces no. Y a ella nomás voltea así como que, ok, mamá. Ajá. Y ya, ¿sí? Y entonces, porque empecé a notar. Y le da ese valor en Es público. que yo empecé a notar en ella que cuando yo decía, ay, perdón, es que es autista, ella, su carita, su expresión era de tristeza. Entonces dije, no, ella está entendiendo todo, ella ve el mundo distinto a como yo lo veo, ella lo percibe distinto, yo tengo que aprender Su como lenguaje, ella, ¿no? exacto. O sea, ella no tiene que aprender ahorita en mí porque ella está chiquita, para eso hay unos lugares especiales, para que le enseñen todo, pero yo como mamá necesito hacer algo más, empezar a darle esa seguridad a mi hija, porque yo sí la vi que aunque estaba bien chiquita, ella estaba entendiendo, ¿sí? Entonces dije yo, no, pues el que no hable no quiere decir que ella no entienda, que yo estoy diciendo que ella es diferente a otros niños, que todos los niños son diferentes, pero que ella aprende y ve el mundo distinto. Y ese es su valor, ¿verdad? Así es. Un alto valor para todos nuestros hijos. ¿Qué fue lo más importante que aprendió cuando sobre los derechos educativos de su hijo? El más importante que dices, no me sabía esto. No, bueno. Tuvimos una reunión, ahí va. Aquí, bueno, para hacer el comercial, aquí en Casa Guadalupana, que somos una escuela de educación para adultos, damos clases de inglés, de GD, y entonces parte de esa educación, como parte de la misión de Casa Guadalupana, es apoyar en otros aspectos de la vida de los adultos, ¿sí? Entonces vino una mamá, Genoveva Varela, y ella me dice, mire, yo tengo un hijo autista, ¿y qué le parece si hacemos una reunión con papás? Porque conozco a otros papás que no tienen ese apoyo y conozco una persona que pudiera venir. Y yo nunca pensé que ella estaba hablando de Margarita. Ajá. Y yo ya había hablado con Margarita, yo ya la conocía por teléfono. Y entonces cuando me dice, mire, llámele. Y entonces escucho la voz de Margarita y yo, caray, pues sí, con ella. Ajá. Entonces se abre ese grupo, tenemos la primera sesión aquí el año pasado en Casa Guadalupana. El año pasado. El año pasado en abril. Y entonces cuando ella empieza a hablar acerca del IEP que estaban ahorita comentando. Las siglas. Sí, y entonces yo lo tenía. Y yo dije, sí, claro, mi hija tiene eso. Y entonces yo, cuando ella empieza a desmenuzar ese documento, me doy cuenta que ya estaba caducado. Para empezar. Para empezar, wow, o sea, porque mi hija ya tenía un año, yo no sabía que tenía que tener una fecha de caducidad, yo no sabía. Wow. Cuando ellos me dan ese diagnóstico y me explican, mira, tu hija va a recibir terapias tal tiempo, va a estar así, todo esto que te estamos diciendo está escrito en ese papel. Y yo, ok. Entonces yo creí todo. Cuando yo lo leo, resulta que no era así, y en la práctica, cuando mi hija después, ella entra a una escuela, digamos como normal, de niños neurotípicos, sí. Yo me doy cuenta que cuando vamos al día, que ya ves que hay un día que a todos los niños les toman foto. Sí, su día escolar. Ajá, y entonces, pues llevo a la niña, y yo siempre tenía muy buenos comentarios de las maestras. ¡Ay, no, Sofía, súper bien, ella va muy bien, hermosa, no sé cuánto! Y yo decía, ¡ay, qué padre! Porque en los otros lados siempre se quejaban de ella porque no tomaba siesta, que hoy no quiso hacer esto. Entonces yo decía, qué raro. Hubo un ruido ahí. Sí, y entonces me doy cuenta que la niña estaba en un salón de clases de niños especiales y digamos que mi hija era la más neurotípica, si lo podemos decir de esa manera, no decirlo de otra. Y entonces ahí es cuando dije, o sea, con razón, no hay quejas, porque mi hija ya hace esto, ya hace aquello, pero los niños están más atrasados que ella, entonces ella era la más avanzada. Entonces eso tampoco estaba bien. Y entonces ahí fue cuando para mí
fue de nervios, de risa, de enojo, cuando hablo con Margarita y le digo, pero mira, y entonces revisan y me dicen, pues ya hace como un mes o una semana que se venció, y yo, no puede ser, ¿sí? Entonces, pues tenemos que estar como muy alertas y muy atentos a este tipo de cosas. Gracias, Evelyn. Aprendió algo que antes no sabía como padre, madre, nos acaba de compartir, este derecho a pedir y cuestionar. Así es. ¿Verdad? ¿Qué información o herramienta le dio más seguridad para hablar con la escuela? Hay una herramienta que dijo, fíjate que... Pues en base a esto, ahorita Sofía, ella solo está asistiendo a sus terapias de ABA. Okay. Ella no va a una escuela, digamos, normal o sí, como... elementary o Sí, algo. no, todavía no. Ella va a cumplir 5 años ahora en febrero. Okay. Pero en ABA ella está asistiendo todo el día. Bueno, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. He visto un avance... Wow. Sí, súper, muchísimo avance. Ella ya tiene más contacto visual, ella de pronto le caes bien, te hace caso, de pronto digo, como que a ti cuando te conviene eres muy autista y cuando no. Sí, entonces es como bastante inteligente y la veo que digo, como que tú a veces me entiendes todo. Y entonces ahí cuando yo tengo mensualmente reuniones con la manager, entonces ya es cuando me dice ella, hoy estamos trabajando a esto, estamos trabajando a aquello, y entonces diario me dan una hojita con el reporte y veo si es acorde a lo que me dijeron que iban a estar trabajando. Si veo que no están trabajando en algo, pido otra reunión. Por ejemplo, estaban con el entrenamiento para ir al baño, para que deje el pañal. Y entonces... Algo ahí. Sí, porque yo veía que yo le ponía ropa para eso en su mochilita y la niña siempre me la entregaban en pañal y sin haber usado la ropa otra. O sea, que era en sí, como su ropa interior. Y entonces ya ahí pregunté, oye, ¿sí se está llevando este programa? Porque mira, traje esto, pero veo que no se usa y entonces quisiera saber cómo va avanzando. Y entonces, no, todavía no se está haciendo eso. Entonces empezaron otra vez, ¿sí? Entonces sí estamos como muy atentos a qué sí se supone que deben de estar haciendo y que no. Ok. Aprendió algo antes que no sabía como padre o madre, tenía derecho a pedir o cuestionar, ¿verdad? Es lo que nos ha estado compartiendo. ¿Has aprendido algo, Evelyn, sobre usted misma como defensora de su hijo? Pues que quiera compartir a la comunidad para cambiar ese chip. Bueno, pues la verdad es que aceptar que mi hija tiene, como les dije, ese superpoder, ha hecho que a mí me cambie eso en mi mente y no decir, mi hija es discapacitada, mi hija no va a poder, no. Sí, mi hija sí puede y hay muchas herramientas que se le pueden proveer a su tiempo para que ella pueda sobresalir. Entiendo que hay niños que tienen a lo mejor un nivel o el autismo más severo, pero si nosotros tenemos esa confianza en nuestros hijos y les hacemos ver, ¿no? Que no importa que tú seas distinto a los demás, pero hagas las cosas como deben de ser, bien y todo. Le va a costar más tiempo que a un niño neurotípico, pero, o sea, siempre el creer en ella, ¿sí? Como busco mucho eso, o cuando logra algo, digo que no sea algo simple, que logre, que para cualquier niño cuando está en esta etapa, cualquier cosita que hace, nosotros se los aplaudimos, porque es un gran logro. Pero sí he empezado, en una reunión que tuvimos con Margarita, ella nos hizo ver eso, como no aplaudas todo, porque entonces el niño se va a acostumbrar a tener como esa validación por cosas que no tienen tanta... A lo mejor uno como va a decir, sí, ya logró esto, pero no está le dice a la niña. Wow, son detallitos, ¿verdad? ¿Qué diferencia... o cómo fue sentirse acompañado en juntas escolares o decisiones importantes a la Evelyn de hace unos años, ahora que va a las juntas escolares? ¿Cómo te sientes ahora? Pues ya, ahora sí que empoderada. Eso. Y tiene la culpa Margarita. Ajá, ya ve, Margarita. Sí. Y con las ganas de que más gente, más papás sepan por dónde irse, ¿no? Así es. Y saber qué cuestionar y cómo cuestionarlo. Y también, como decía en un momento Margarita, el no hablarlo desde la emoción, sino desde la razón, desde el derecho, y saber cómo manejar la situación como para no quebrarnos en ese momento cuando estamos viendo que está habiendo alguna injusticia. Qué hermoso poder dialogar desde la conciencia, ¿no? También no de la emoción, el enojo, la ira.
Y gracias por el consejo a Margarita. ¿Qué diferencia hizo para usted tener a alguien que le explicara las cosas en un lenguaje claro? Pues nos lo está compartiendo, ¿verdad? De mucha paz, me imagino ahora. Sí, se siente uno alerta. Alerta y aparte es como estoy haciendo las cosas bien. Uh-huh. Porque en otro momento si no tienes ese apoyo estás tratando como de ayudarte y ayudar a tu hija y por ejemplo el papá de la niña, mi pareja y todo, pues somos un equipo, ¿no? Y entre los dos, pues yo al principio la única que ha estado buscando la ayuda soy yo como mamá, pero también el papá es una pieza bien importante porque también a él yo le digo, no, sí ya tiene 5 años, no es una bebé. Ah, ok, para ir y alineándonos. Entonces, sí, porque él la sigue tratando como bebé. Y entonces, cuando ya tuve yo como toda esa, que he estado teniendo ese apoyo por parte de Margarita, yo también se lo explico a él. Y entonces le digo, no, mira, el camino es mejor así. Y vamos a hacerlo así porque te da mayor claridad, mejor certeza de que vas llevando a tu hija por un buen camino. Y este cambio vino a la familia, ¿no? Comunicar al papá y estar alineados. Así es, y también a nuestra familia, a mi mamá, a mis hermanos y por parte de la familia de él, a hacerlos conscientes de los superpoderes que tienen estos niños y que sepan cómo tratarlos. Por ejemplo, cuando yo voy a México, ahorita ya no es tan necesario, pero al principio yo tenía que decirlos, por favor, cuando llegue no hagan mucha... Por ejemplo, la veían, ¡ay, Sophie! Y todos gritaban y la niña se asustaba. Entonces era como, güey, no. Y lloraba y me abrazaba. Sí. Y yo, por favor, hagan de cuenta que no llegó nadie. Ustedes salúdenme. ¿Se imaginan un gatito? Cuando los gatitos no les haces caso, el último dicen, bueno, Sofía es algo así, entonces por favor no me haga nada. Llegábamos, eso hacían, y al ratito ella iba y se les acercaba y todo. Entonces todos... Poco a poquito. Así es. Y ella, ahorita ya todos saben cómo tratarla y ella como que dice... ya me dan mi lugar, ya saben cómo tratarme y ella ya se comporta distinto. Y su lenguaje, ¿no? Así es. Y bueno, es que también los niños, siento que, no quiero sentir, me parece que ellos son más hipersensibles, con wow, y el wow para ellos es 3 veces más fuerte, me imagino. Así es. No sé, ¿verdad? ¿Cómo impactó esta experiencia a su familia en general? Pues de la manera de darle ese trato, ¿verdad? Al recibirla. Y también nos sirve para ser más conscientes de otras familias. ¿Sí? Antes, a lo mejor yo podía ver un niño que se tiraba al suelo y que lloraba o que no ponía atención y yo juzgaba. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, pues ahora la vida me puso en el otro lugar en donde dices, a ver, a lo mejor ese niño que está haciendo eso no es un capricho, no es que esté mal educado, algo pasa ahí, entonces sé más empática con esa mamá o con ese papá que a lo mejor por algo están atravesando y no saben cómo manejar la situación. Típico en los eventos cuando voy a entrevistas salta el niño que llora fuerte o grita y he estado pensando llevar colores, crayones, algo, ¿verdad? Porque uno puede criticar rápido, ay, ese niño, ¿cómo no lo sacan? Y no sabemos. Con esto que ustedes comparten. Si pudiera describir Evelyn Michigan Alliance for Families en una palabra o frase, ¿cuál sería? Luz. Luz. Luz, te dan caminos a ver la luz después de un túnel oscuro que estás todo, no sabes por dónde ir y entonces ya, llegan ellos ahí y puedes ver todo más claro. Luz. Gracias, Evelyn. ¿Qué le diría a otro padre o madre que hoy se siente perdido sin información? Y ya mismo está viendo la entrevista o en unas horas o en un año. Sí, no, pues que se acerquen a esta institución, a Michigan Alliance for Families, que si se sienten más perdidos, por ejemplo, que dicen, es que sí, estoy en Estados Unidos, pero todo es en inglés, o veo que hay grupos de padres, pero todo es en inglés, pues ahí está Margarita, que los puede apoyar 100%, y también, pues si en algún momento desde Casa Guadalupana podemos ayudarlos, pues que no duden en llamarnos. ¿Qué mensaje le daría a las familias latinas que dudan en pedir ayuda, que dicen, es que estoy en ese espacio de que a lo mejor al rato se compone y se sienta mejor, o a lo mejor son berrinches, o no, que siempre escuchen esa vocecita que a lo mejor queremos callar. Okay. Toda mamá, todo papá que tiene un hijo neurodivergente sabe que algo está pasando. Como mamá uno sabe. Sí, siempre, ¿verdad? siempre, uno lo sabe. Que quiere escuchar otra cosa, ahí eso es... Ese es su consejo. Sí, pero entonces, si
siempre crean en lo que esa intuición les dice, y por muy bajita que sea esa voz, síganla, porque por ahí va, por ahí tiene que ser. Evelyn, gracias. ¿Hay algo que usted quiere agregar, un punto que no toqué, algo que omití, que usted quisiera resaltar? No, pues ahora sí que decirles a todas las familias que todos los que atravesamos, todas estas familias neurodivergentes que existimos, no estamos solos, que son hijos que vienen a iluminar nuestra vida. Y ya voy a llorar. Ay, sí. No, la verdad es que sí, acérquense a Michigan Alliance for Families y sus hijos tienen superpoderes. Y ¿sabe qué? Yo abrazo ese momento que recibiste la noticia, Evelyn. No fue fácil, me imagino. Gracias por compartirla. Gracias por compartirla, y abrazo ese momento, ¿verdad? No sé exactamente cómo está este techo ahorita en tu vida, pero gracias por compartir, por ser valiente y por abrirnos las puertas, no nomás de tu vida, sino también de aquí de la Casa Guadalupana. No, gracias a ustedes. Amigos, se despide su amiga Elizabeth Madrid desde este espacio de Hombro a Hombro Michigan Experience y mi amiga Evelyn Nájera. Evelyn Nájera, presidenta de Casa Guadalupana.